sí me dicen si se ve la presentación. Ya la, ya la vemos, Alan. La vemos y te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente, pues muchas gracias por la invitación. Buen día a todas y a todos. El objetivo de esta presentación es hacer un aporte reflexivo de los principales retos para establecer un bosque urbano sustentable en una ciudad árida bajo estrés hídrico. Los resultados de esta presentación se basan en los hallazgos de más de 10 años de investigación en el estudio de caso de Hermosillo desde la perspectiva de las políticas públicas, sustentados en el trabajo de estudiantes de la maestría y doctorado en ciencias sociales con la línea de análisis y evaluación de políticas públicas, los programas profesionalizantes de maestría en gobierno y asuntos públicos y maestría en gestión integral del agua, todos estos programas en el Colegio de Sonora. Bueno, los temas a cubrir son los siguientes. 1. Hermosillo, una ciudad emplazada en el desierto de Sonora. 2. Estrés hídrico, la sequía, más de 20 años. 3. Los retos para tener una ciudad verde. 4. Oportunidades, es decir, siendo optimista, viendo el vaso medio lleno. Y 5. Conclusiones. Bueno, Hermosillo, una ciudad emplazada en el desierto. Se encuentra emplazada en la bioregión del Gran Desierto de Sonora, como se puede ver en este mapa, una de las tantas demarcaciones que existen del desierto de Sonora, donde se abarcan las Baja California, Sonora y los estados de California y Arizona en los Estados Unidos. Ahora sí que como el programa del Canal 11, pues aquí nos tocó vivir en las latitudes donde se ubican los grandes desiertos del mundo, como el Sahara, Arabia, el Gran Desierto Indio, donde sistemas de alta presión constante alejan las lluvias. El clima es árido seco. Resulta importante, aunque no lo crean, hacer estas aclaraciones que son muchas veces motivos de discusión entre académicos. Y en el año 2010 y por estrecho margen en el año 2020 podemos decir que Hermosillo fue la ciudad árida más poblada de México. Estrés hídrico, todo lo que va del milenio en sequía. Bueno, existe evidencia de que en el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México lleva en todo lo que va del milenio en lo que llaman una megasequía por su extensión temporal y espacial. No es casualidad que la presa Abelardo Rodríguez, que se encuentra prácticamente a las afueras de la ciudad de Hermosillo, se secó por primera vez en 1999. Observando imágenes de satélite podemos verificar que del año 1999 al año 2025, en estos 26 años, la presa se ha secado totalmente en 17 ocasiones. Tenemos una generación de hermosillenses que ha crecido viendo la presa mayormente seca. Desde entonces la ciudad ha sufrido para cumplir con el abasto de agua en los meses de demanda pico. Incluso en el pasado se implementaron tandeos o racionamientos de agua. Estamos en una temporada de romper récords. En el último lustro a nivel estatal se han roto 3 récords de año más seco. Lo que se conoce como el día cero, el año 2021, el 14 de junio, nos requirieron en el ayuntamiento a la mesa de agua de Hermosillo Como Vamos, una organización social, una organización de la sociedad civil en la que participo, para comunicarnos una emergencia inminente. La alerta era que le quedaban 20 días de agua al acueducto Independencia, que provee el 30% de agua en la ciudad. Este tema se salvó gracias a las gestiones de todos los órdenes de gobierno y cooperación con la Comisión Federal de Electricidad, que dejó de turbinar. Específicamente en Hermosillo se tienen 2 años consecutivos especialmente secos, el año 2023 con un 34% abajo de la media y el año 2024 con un 66% abajo de la media. Para la ciudad el reto en este verano es buscar nuevas fuentes de agua por el orden de los 1000 litros por segundo, que es el déficit a cubrir, 25% de la demanda pico total de la ciudad. Es el mismo escenario del año 2021, aunque no se contempla que lleguemos a un día cero y de acuerdo a las autoridades, pues la crisis se va a superar, ¿no? Bueno, pues este es el escenario en el que se implementan las políticas públicas para establecer un bosque urbano sustentable.
Entonces no sorprende la baja cobertura vegetal de la ciudad, así la ausencia de espejos de agua creados con fines recreativos. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los retos para tener una ciudad verde? Bueno, voy a tratar de improvisar y hacer un acercamiento somero a conceptualizar lo que sería un bosque urbano sustentable. La verdad, yo ya había terminado la presentación cuando, dado mi oficio científico, pues me percaté de que no había definido lo que es bosque urbano sustentable. Primero, asumo que ya sabemos qué es lo que es un bosque urbano, aunque veo que, y estoy de acuerdo con mis colegas, de que hay muchas definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ciudad dejada en abandono, como en una escena posapocalíptica, sin duda sería reclamada por la naturaleza. Sin embargo, las especies de hierbas, pastos, arbustos y árboles que iban a medrar no son precisamente los que vemos en los jardines o las que pueden conseguirse en viveros comerciales. Hay un concepto que encontré una vez que se llama Feral Landscapes, donde se examinaban jardines con especies cultivadas que fueron dejadas en abandono. Al menos en mi ciudad trato siempre de ver qué pasa con la vegetación dejada a su suerte. O sea, cada caso es un experimento social. Entonces, esto nos lleva a lo que es la dimensión ambiental de la sustentabilidad, ¿sí? Que tendría que ver con el uso de especies nativas adaptadas a las condiciones locales, evitar especies exóticas y más especies invasoras, ¿no? La resiliencia de los árboles en el ambiente urbano cumplen con su ciclo de vida. Después está lo que es la dimensión económica, que está relacionada con hacer un análisis costo-beneficio ambiental y social de las políticas relacionadas con promover el bosque urbano, tomar en cuenta los servicios y perjuicios ambientales que crean, y pues salvo en algunos casos este análisis siempre es favorable para el bosque urbano, ¿no? Y por último la dimensión social relacionada con el rol de acceso a un medio ambiente sano, así como todas las amenidades que provee la vegetación urbana. Los retos, algunos de los retos sin establecer un orden de importancia y sin pretender obvio ser exhaustivos son pues la selección de especies, algunos indicadores relacionados como la composición florística, frecuencia, abundancia, el espacio para emplazar a los ecosistemas urbanos, principalmente el espacio público abierto, la protección y fomento del arbolado urbano, la política relacionada con el poder y la relacionada con la solución de los problemas públicos, los indicadores, las metas, la comprensión de estos indicadores y metas, el monitoreo. Por último, es muy relevante para el caso de Hermosillo, el agua dedicada para el ecosistema urbano. Cada una de estas dimensiones es muy extensa y se puede discutir a mucha profundidad, por lo que solo haré una discusión breve de cada uno de estos. El patrón de reforestación, una vez escuché decir a una colega profesora de la Universidad de Sonora, la doctora Luisa María Gutiérrez, que ella dijo: queremos un Hermosillo más verde, pero del verde del desierto. Esta imagen hace este contraste de tonalidades. A la izquierda, un árbol que lleva más de 100 años en el paisaje urbano de Hermosillo, traído, dicen, de Yucatán a inicios del siglo pasado por un gobernador yucateco que tuvimos. Al lado derecho, un ejemplar de mezquite, una especie nativa ampliamente distribuida en el matorral arbustifruescente que rodea la ciudad. Seré un poco anecdótico ahora, ¿sí? Mi primer trabajo fue en 1998 en el Programa Nacional de Reforestación. Estaba encargado de la reforestación de terrenos forestales de pastoreo con especies nativas de alto valor forrajero. Tuvimos en ese entonces, previo a una visita que haría el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, una semana de reforestación de Hermosillo con especies nativas. Nos salimos del medio natural y entramos al medio urbano, donde pues como Semarnat no teníamos jurisdicción, y lo impactante para mí fue el rechazo total de las personas a plantar especies nativas. Al final terminamos reforestando zonas urbanas despobladas y con personal de Semarnat y Sedena nada más. Entonces dejé el tema descansando, aunque regresé a trabajar a Semarnat en el año 2001, ahora en el área de cambio de uso de suelo, hasta el año 2006 que me fui a Tucson, Arizona, para cursar mi doctorado en zonas áridas. Me sorprendió cómo incorporaban a su paisajismo la paleta vegetal con plantas consideradas en Hermosillo como una maleza de terreno baldío. Esta situación me motivó a hacer
un estudio observacional para saber cuál era el avance en la adopción de especies nativas en Hermosillo. En el primer estudio observamos que en las banquetas y jardines frontales, en este estudio observamos banquetas y jardines frontales. En los jardines frontales encontramos 82 especies, 14% de ellas podían considerarse nativas o regionales. En las banquetas encontramos 70 diferentes especies, con un 18% de estas consideradas nativas. Nos basamos en el libro de The Trees of Sonora, México, de Felger y colaboradores del año 2001, y en la guía florística de la Comisión Técnica para la Determinación de los Coeficientes de Agostadero en el estado de Sonora. Después me llegó una estudiante interesada en el tema y acordamos que echara un vistazo a los parques públicos, en donde la decisión de qué sembrar es del gobierno local. Encontramos 66 especies y un 38% de planta nativa. Esto estaba acorde al discurso político que preconizaba el uso de especies nativas, principalmente para disminuir el uso de agua de riego, ¿no? Entonces, el espacio. Me sorprendió ver esta plántula de pingüica, dado que yo en mi casa tengo 3 árboles grandes de esta especie, me los dejó ya establecidos el dueño anterior de la casa. Estos árboles, entonces aquí la situación es que los árboles ocupan espacio subterráneo y superficial. En una charla reciente con un funcionario de la Dirección de Parques y Jardines de Hermosillo, lo cuestionaba sobre cuáles eran los principales retos para reforestar el norponiente de la ciudad, que es la zona que resultó con una mayor necesidad de cobertura vegetal, según un estudio de la autora Carmen Ortega y colaboradores de la Universidad del Estado de Sonora. Su respuesta fue categórica, ¿sí? El principal reto era encontrar espacio para establecer a los árboles, ¿no? Entonces, los diseños urbanísticos, al menos en las primeras 2 décadas del milenio, dejan muy poco espacio al árbol urbano. El espacio público abierto de las ciudades en México es muy limitado. Esto es precisamente lo que mide el ODS 11.7.1 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ONU Hábitat recomienda que solo entre el 30 y 35% del espacio público abierto se destine a calles y banquetas, y el 15 y 20% espacios abiertos como parques, plazas, frentes de agua, etcétera, ¿no? La metodología de ONU Hábitat se aplicó en el año 2021 a 23 ciudades de México, sin incluir a Hermosillo. Los promedios obtenidos estuvieron por debajo de los rangos recomendados: calles y banquetas 13.28 y espacio abierto 2.51, ¿no? Por otro lado, en un trabajo de tesis que realizó un estudiante de doctorado que dirigí, nos percatamos que no existía un inventario completo de parques urbanos. Un estudiante de la maestría en Gestión Integral del Agua del Colegio de Sonora menciona que el total de los parques identificados representaban el 1.87% del polígono envolvente del área urbana. Entonces, enverdeciendo los parques al 100%, algo que pues, no es recomendable ni posible, solo lograríamos aumentar la cobertura vegetal en menos del 2%. Entonces la verdadera área de oportunidad está o debe buscarse en otros espacios públicos, como pudieran ser las banquetas, calles y camillones y ornatos, ¿no? Según Navarro y colaboradores, no soy yo, es un pariente mío, ¿sí? El 40.89% de la superficie urbana total corresponde a calles y banquetas. En esta fotografía se puede ver un ejemplar de un árbol de palofierro de Olneya tesota, ¿sí? Que es especie que, by the way, está enlistada en la NOM 059, derribado seguro por obstruir el acceso a una cochera o garage. Es algo muy común hoy en día, esta dependencia fuerte que existe con el automóvil, de que todos los hogares tengan pues al menos dos automóviles, ¿no? Entonces, otra vez voy a ser un poco anecdótico. Cuando me tocó trabajar en Semarnat, solíamos recibir llamadas de vecinos de la ciudad de Hermosillo para denunciar que estaban derribando un árbol en alguna banqueta. Sin embargo, en la primera llamada que me tocó atender, supe que no había nada que pudiéramos hacer. Esto es, turnarlos a Profepa, pues no era posible, ¿no? Sí había protestas a menudo en los medios de comunicación, pero los árboles terminaban removiéndose de cualquier manera.
Esto cambió el año 2016 cuando se aprobó la Ley de Protección al Arbolado Urbano, que prohibía el derribo de árboles sin previa autorización, tanto en el dominio público como en el dominio privado. Además que promovía la denuncia popular. Si mal no recuerdo, esta ley se inauguró con un hotel ubicado en una de las principales avenidas de la ciudad que intentó talar algunos árboles de palo verde, especie nativa también, que estaban frente a su negocio. Al final creo yo que fueron sujetos a una multa y se les obligó a trasplantar estos ejemplares. La ley aplica solo a núcleos de población con más de 15,000 habitantes y solo ha sido reglamentada en el municipio de Nogales. El potencial de la ley para la promoción del árbol urbano no ha sido explotado del todo, dado que mandata la creación de inventarios de un sistema municipal de arbolado urbano. Actualmente los permisos de tala se manejan a través del Instituto Municipal de Ecología, que cuenta con patrullas verdes. Sin embargo, los defensores más asiduos del espacio público verde han sido los colectivos ambientalistas. Política. Determina el éxito del establecimiento de un bosque urbano sustentable. La política como voluntad política de las autoridades electas para promover un Hermosillo verde. En general ha sido variable el énfasis que cada alcalde ha puesto en este tema. El bosque urbano puede considerarse un bien público, si bien es sujeto a privatizarse, crea muchas externalidades positivas. Muchas ideas promovidas por académicos y organizaciones de la sociedad civil se han convertido en leyes y reglamentos. Por ejemplo, un estudiante de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, que me tocó dirigir también, describe este proceso en su tesina titulada La ciudad esponja, emergencia de una política de infraestructura verde en Hermosillo. ¿Sí? Entonces esta tesina está disponible en línea. Entonces dedicarle los suficientes recursos a la implementación de estas leyes sigue siendo una tarea pendiente, más aún el poner un esfuerzo sostenido. Cada trienio los ayuntamientos se reinventan. Actualmente, dado que el alcalde se reeligió, no hubo cambio de funcionarios y los programas siguieron su curso. Los indicadores, el bosque urbano no se establece en un día, es una meta de largo plazo. Para establecer las políticas y monitorear los resultados de su avance se requiere de indicadores. Ha existido un escaso entendimiento de los indicadores relacionados con lo que se conoce en términos generales como tener una ciudad más verde. Al final es lo que la gente quiere, tener una ciudad verde, específicamente con la localización, y por localización me refiero a llevar a lo local la meta 11.7 y sus indicadores que no se comprenden con claridad. Y yo toda la vida me he preguntado cómo se puede alcanzar una meta sin conocer qué es lo que se quiere lograr. No culpo que no la comprendan. Uno mismo ha invertido mucho trabajo, ha debatido con colegas para llegar a una interpretación de estos indicadores. Parten de un marco conceptual complejo y multidisciplinario: geografía, taxonomía, sensores remotos, ecología, hidrología, planeación, todas ellas aplicadas al medio urbano, y por supuesto el análisis y evaluación de las políticas públicas, dado que muchas veces implica el financiamiento de programas y establecimientos de leyes que crean incentivos y desincentivos en la sociedad. El reto es explicarlos y comunicarlos a la ciudadanía y al político que ocupe una posición en el gobierno. Nadie escapa de esta interpretación diversa. Yo elaboré una presentación donde muestro mis argumentos para sustentar este punto, y en esta presentación pues dejo la liga, ¿no? Bueno, pues no todos los parques de Hermosillo son como el de la imagen. Este es un parque dominado por pura especie nativa. Sí, el trabajo que realizó la maestra Magdalena Bernal para obtener su grado de maestría en gestión integral del agua estimó que la cobertura vegetal de una muestra de 112 parques era del 27%, rango de 0, es decir, parques que no tienen nada de vegetación, al 68%. El 87% 0.5 contaban con sistemas de riego. Aunque no pudimos verificar su funcionamiento, la presencia de un sistema de riego no se correlacionó con el porcentaje de cobertura vegetal ni con la densidad arbórea. Entonces probablemente muchos de estos sistemas de riego no estaban funcionando. Para comparar la cobertura vegetal, para compararlo con la cobertura vegetal en general, un estudio de tesis de maestría en gestión integral del agua también del Colegio Sonora, otro estudiante con el que me tocó trabajar,
Francisco Martín López encontró un porcentaje de cobertura vegetal a escala manzana urbana del 12%, rango del 0 al 59%, con un 38% de las manzanas con un porcentaje de cobertura vegetal menor o igual al 10%. Rápidamente, algunos puntos importantes. El ecosistema urbano es el principal huachicolero del agua. Representa un uso urbano aceptado, está a la vista de todos y generalmente es agua no cobrada y no contabilizada. La gestión integral urbana del agua no es una perspectiva que se implemente, es un tema muy extenso para abordarse aquí. En general, la gestión del agua en México se ha olvidado de los ecosistemas. Lo que deberíamos de implementar es una gestión ecosistémica integral urbana del agua, ¿no? Entonces, en la práctica lo que pasa es que los parques y áreas verdes públicas abiertos no se tiene la capacidad para cuidar y controlar las tomas de agua que terminan ocasionando desperdicios, que en una ciudad con los déficits que ya les mencioné que tenemos, es un lujo que no nos podemos dar. Lo que hemos encontrado en un artículo que tenemos en prensa y lo elaboré en coautoría con un estudiante de doctorado en ciencias sociales, es que los parques y áreas verdes privadas, sean condominios o condominios simulados, que le llamamos nosotros, a veces, si los vecinos no conocen los mecanismos para llegarse de agua. En estos casos se carga una tarifa comercial, que es la tarifa más cara. Por último, un sobreoptimismo en algunas soluciones basadas en la naturaleza y de economía circular, como el regar con agua tratada y el riego pasivo a través de obras de infraestructura verde. Algo que ocurrió en Hermosillo, este acto simbólico de ciudadanos, por evitar que se secara el humedal de la Sauceda, que es el único espejo de agua recreativo y público que tenemos, un parque de 40 hectáreas que recién se reabrió después de 15 años de estar en abandono. Hubo incluso debates entre los mismos ambientalistas, que algunos estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo. Por ahí anduvo circulando un meme también, nos hicieron un meme que decía: hermosillenses llevan bolsitas de hielo al Polo Norte para evitar el cambio climático, ¿no? Entonces fue algo que yo toda la vida lo apoyé porque lo consideré simbólico, ¿no? Como decir, oye, ¿cómo no tomamos en cuenta el agua que requiere el medio ambiente, ¿no? Bueno, oportunidades. Rápidamente, oportunidades. Bueno, hay un andamiaje jurídico para promover y cuidar el bosque urbano. Por ejemplo, tenemos una paleta vegetal vinculante de especies nativas, ¿no? Nada más por dar un ejemplo. El INPLAN ha estado a la vanguardia promoviendo nuevas ideas de urbanismo sustentable. Los colectivos ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación se han preocupado por el ecosistema urbano y defenderlo. Se tienen algunas áreas naturales protegidas de carácter municipal y estatal periurbanas. Los desarrolladores locales, los constructores locales, son ambiental y socialmente responsables con el crecimiento sustentable y competitivo de la ciudad, me consta. ¿Sí? Existe información académica que la han generado instituciones locales como el Colegio de Sonora, la Universidad de Sonora, la Universidad del Estado de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, que aunque está ubicado en Ciudad Obregón, ha estudiado mucho la ciudad de Hermosillo, entre otras instituciones, y hay administraciones municipales preocupadas por promover un Hermosillo verde. Por ejemplo, yo para realizar esta ponencia visité a los compañeros de la Dirección de Parques y Jardines y por ejemplo, recientemente la ciudad recibe este reconocimiento, Hermosillo Ciudad Árbol del Mundo 2024. Lo importante es que crea compromisos para poder mantener este reconocimiento, como el no disminuir el esfuerzo que se hace para mantener el bosque urbano. Como conclusiones, tengo que establecer un bosque urbano sustentable en ciudades áridas presenta muchos retos. Por ejemplo, la cobertura vegetal, que se establecerá como meta, ¿sí?
y el uso del agua. El bosque urbano como un componente del ecosistema urbano es un espacio diseñado y construido. En su conjunto beneficia a toda la ciudad, por lo tanto su promoción y cuidado deben de quedar establecidos en una política pública. De hecho, el bosque urbano actual es el resultado de políticas públicas pasadas, formales o informales. Por ejemplo, el uso de una especie para reforestar. El manejo forestal urbano debería de hacerse con independencia del lugar donde se ubiquen los ejemplares, dado que el bosque urbano se concibe como un espacio, se concibe en el espacio como un continuum, como una malla, como un raster que abarca todo el polígono urbano. Y por último, y lo más importante, evitar el cortoplacismo en las políticas de fomento forestal urbano, que muchas veces está dentro de los 3 años que duran las administraciones públicas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y quedo para preguntas.